En esta nueva serie vamos a hablar acerca del Pentecostés y más específicamente acerca del tema de los dones espirituales. La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a hacer morada en nosotros. Esta gloria divina que reside en nuestro espíritu renovado refleja sus destellos hacia el exterior. Entre las festividades judías que Dios había instituido para su pueblo en el Antiguo Testamento estaba la fiesta de las semanas o Shavuot, que se celebraba 50 días, es decir, 7 semanas más un día después de la Pascua, y por consiguiente del éxodo de la esclavitud egipcia. Cada una de las festividades judías del Antiguo Testamento tiene una que es correlativa en el Nuevo Testamento. Shavuot tiene que ver con Pentecostés. En la festividad de Shavuot, Israel celebra la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, mientras que en Pentecostés la Iglesia celebra el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Shavuot tiene que ver con la ley y el monte Sinaí, mientras que Pentecostés tiene que ver con la gracia y el monte Sión. Vayamos ahora a Levítico capítulo 23, versículos 15 al 17. Leeremos de la versión Biblia de las Américas. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Aquí encontramos una serie de simbolismos, muchos de los cuales tienen su manifestación en el Nuevo Testamento. 2 panes representan la Iglesia del Nuevo Testamento, conformada tanto por judíos como por gentiles. La ofrenda mecida nos habla de Jesús, ya que la harina fina se produce cuando el trigo se tritura y se muele, como le ocurrió a Jesús en la cruz. Sin embargo, aquí se requiere expresamente que dicho pan sea horneado en un estado acidificado. La levadura es una imagen del pecado. En Mateo 13:33 leemos las palabras de Jesús. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Reina Valera 1960. En esta parábola la mujer representa a la Iglesia, las 3 medidas de harina a la Trinidad divina y la harina a Jesús. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal es renacido en su espíritu humano y ya no tiene más la naturaleza de pecado, sino que pasa a tener la naturaleza divina. Sin embargo, aún así, sigue pecando en su alma. Esta debe ser renovada por medio del lavado del agua con la palabra de Dios. Este proceso de purificación del alma se extiende hasta el final de sus días sobre la tierra. La harina molida, o sea Jesús, tiene contacto con la levadura, o sea con el pecado, en nosotros. Eso quiere decir que Dios nos justifica aún a pesar de nuestra acidificación. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia divina. En Romanos 4:5 leemos en la versión Reina Valera 1960: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios siempre nos justifica por medio de la obra de su Hijo en la cruz a nuestro favor. Esto nos habla del nuevo pacto y también de Pentecostés. Precisamente Pentecostés nos muestra que la obra de Cristo nos ha limpiado y purificado de tal manera que el Espíritu Santo puede venir a hacer morada en nosotros.
El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu humano renacido. Recibimos el Espíritu Santo simplemente por gracia y sin ningún tipo de mérito personal o esfuerzo humano. Debido a que Dios nos ama, nos concede dones espirituales, los cuales son dones de gracia. Si bien en nosotros existe una cierta medida de acidificación, esta desaparece cuando se mezcla con la persona de Jesús. Cuando nos referimos a los dones espirituales, de los cuales nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 12, nos estamos refiriendo a dones de gracia. La palabra que el original griego utiliza para decir lo que en español se traduce como gracia es carisma. Muchas veces, cuando escuchamos el término carisma, lo asociamos automáticamente con una denominación, por ejemplo, la pentecostal o la carismática. Sin embargo, esto no tiene absolutamente nada que ver con un estado de superespiritualidad o con cualquiera de las manifestaciones comúnmente conocidas, especialmente en esas denominaciones. Por ejemplo, tales como temblores, caídas, manifestaciones extrañas, etc. La palabra carisma no es ni más ni menos que gracia o favor inmerecido. Todos los dones espirituales que Dios nos promete en su palabra los recibimos a causa de su gracia y son totalmente inmerecidos. Además, ellos actúan independientemente de nuestra participación o esfuerzo humano. En este gráfico podemos apreciar en forma detallada cuáles son esos dones. Estos se dividen en 3 categorías diferentes, a saber, los que tienen que ver con la revelación divina, los que tienen que ver con el poder divino y los que tienen que ver con las lenguas. Los primeros 3, los cuales corresponden a la categoría de la revelación, son, primero, la palabra de ciencia o conocimiento. Segundo, la palabra de sabiduría. Tercero, el discernimiento de espíritus. La palabra de ciencia o conocimiento tiene que ver con la revelación de hechos o cosas tanto del presente como del pasado. Este don no tiene nada que ver con adivinación y mucho menos con sospecha. Lamentablemente, en el ámbito pentecostal o carismático, este don es utilizado en ese sentido. La palabra de sabiduría tiene que ver con la revelación de hechos o cosas en relación al futuro. El don de discernimiento de espíritus permite ver u oír algo relativo al mundo espiritual y, como su nombre lo indica, establecer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que proviene del enemigo. En el segundo grupo o categoría de dones encontramos los que tienen que ver con la manifestación del poder divino. Ellos son: primero, la fe sobrenatural. Segundo, la sanidad. Tercero, el hacer milagros. El don de fe otorga a la persona la capacidad de recibir un milagro. El don de sanidad, tal como su nombre lo indica, actúa de manera sobrenatural en relación a la sanidad de enfermedades, cuyos resultados pueden ser inmediatos o progresivos. Y el don de hacer milagros tiene que ver con la suspensión temporal del orden establecido en las leyes naturales. En el tercer grupo de dones, que corresponde a la categoría de las lenguas, encontramos: primero, la profecía. Segundo, los diversos géneros de lenguas. Tercero, la interpretación de lenguas. Profetizar es hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo en un lenguaje conocido. Los diversos géneros de lenguas es hablar también bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero en un lenguaje desconocido o sobrenatural. Y la interpretación de lenguas, como su nombre lo indica, tiene que ver con la explicación de lo que fue dicho en lenguas sobrenaturales para que todos puedan entender el mensaje. Esta revelación proviene naturalmente del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con los conocimientos humanos. Todos los dones espirituales son repartidos por el Espíritu Santo a los creyentes según Dios lo desea. El primero de los dones que fue dado a la iglesia en Pentecostés fue el don de lenguas. Este es el don que abre la puerta a todos los demás.
Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, entendemos cómo actúan los dones y la forma en que se manifiestan. A decir verdad, este libro debería titularse más apropiadamente Hechos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva abundaba en los dones espirituales y estos actuaban manifestando el poder de Dios entre los creyentes. Recibimos los dones espirituales en forma totalmente inmerecida y sin la participación de nuestro propio mérito o esfuerzo personal. Les invito a orar conmigo esta oración. Gracias, Señor, porque has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros y concedido a tu iglesia los dones espirituales. Tu palabra me enseña que ellos actúan de acuerdo a tu voluntad e independientemente de mis deseos o pensamientos humanos. Ayúdame a ser cada vez más sensible a tu voz para poder ver tu poder manifestado en la iglesia. Amén.